Ya estamos en la lección número 6. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada del estudio de la lección de la escuela sabática. Y lo más importante no es tener alumnos de la escuela sabática, es tener estudiantes de la palabra de Dios, estudiantes que no solamente estudian, sino también ponen en práctica todas sus enseñanzas. Y la lección número 6 tiene como título Fe que obra. Y para comentar esta lección, una vez más está con nosotros el pastor Víctor Choroco, quien es vicerrector de la Universidad Adventista del Perú. Bienvenido. Muchas gracias, una alegría estar con ustedes. Vamos ahora a hacer una oración para que Dios nos guíe en este estudio. Vamos a hablar sobre la fe, las obras, un asunto muy controvertido para mucha gente y esperamos que Dios pueda aclarar en su palabra este tema para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos porque nos das el privilegio de poder estar en comunión contigo a través del estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender cuál es tu voluntad acerca de una fe genuina, una fe que obra. En el nombre de Jesús. Amén. En un colegio, una alumna se destacaba en las aulas por saber perfectamente todas las lecciones. Y un día un colega que no era muy aplicado en el estudio le dijo, ¿cómo es que tú puedes siempre saber todas las lecciones? Y él respondió fácil, yo siempre oro para que pueda saber todo este estudio y pueda recordar. Y él dijo, sí que ese es tu secreto. Entonces yo también voy a comenzar a orar. Y al día siguiente ellos tenían una prueba y él oró para que Dios lo ayudara. Y cuando él dio la prueba, sacó tan pésima nota como siempre ocurría con él. Y él se quejó con ella, le dijo, no ocurrió nada, no funcionó para mí. Y ella le preguntó, ¿estudiaste? Y él dijo, no, porque yo oré. Y ella entonces le dijo, no es suficiente orar, es también estudiar. Y es por eso que esta semana nosotros enfocaremos nuestra lección en entender que no podemos separar la fe de las obras. La fe salvadora y genuina es caracterizada por buenas obras. No podemos ser salvos por obras, pero sin ellas nuestra fe es muerta. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a dividir nuestro tema en dos partes. Fe muerta en la primera parte y vamos a hablar un poco también sobre fe actuante. Fe muerta versus fe actuante. Vamos a una pregunta bien polémica para comenzar. Santiago y el libro de Santiago es acusado de ser un libro un poco así legalista. Y parece tener algún fundamento en el versículo 14, el capítulo 2, cuando hay una pregunta que él mismo se hace. ¿Podrá la fe salvarle? Si nosotros tomamos ese texto sin su contexto, nos vamos realmente a confundir. Y el mismo Santiago dice no. ¿Qué quiere decir que la fe no puede salvar? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la verdadera enseñanza de Santiago en relación a la salvación por la fe? Bien, pastor. En primer lugar, todo este estudio de esta lección trata de un contraste entre lo que es la fe genuina versus la fe falsa, ¿no? De eso se trata esta semana. Si lo pudiésemos resumir en una expresión es fe genuina versus fe falsa. Y claro, aquí Santiago hace una pregunta, ¿no? El versículo 2:14 de Santiago termina preguntando, ¿podrá la fe salvarle? Y la respuesta obvia a la pregunta, según lo que él está diciendo, es no. Cuando vemos el contexto, él está hablando de un tipo de fe. Como hemos dicho al comienzo, aquí se habla de dos tipos de fe, la falsa y la verdadera. ¿De qué fe está hablando Santiago? El versículo 14 mismo, en la primera parte, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hay una fe que tiene obras, que se expresa en obras, que se manifiesta en obras, y hay una fe que es simplemente intelectual, que no actúa, que no participa de ninguna buena obra. Una es la falsa, la otra es la genuina. Aquí en realidad, en lugar de decir, ¿podrá la fe salvarle?,
en realidad en lugar del artículo la debiera ser el adjetivo esa. O sea, debería traducirse así: ¿podrá esa fe salvarle? Se está refiriendo a esa fe que no tiene obra. Esa fe que no tiene obra obviamente no puede salvar, porque no es una fe genuina, es una fe falsa, es una fe teórica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las obras como señal externa de la fe genuina y las obras que son producidas por cualquier persona, con buena intención inclusive? Bueno, las obras tienen un lugar en la vida del cristiano, pero tiene que estar en el lugar correcto. La salvación, algunos discuten, ¿es por gracia? ¿Es por la sangre de Jesús? ¿Es por las obras? ¿Es por la fe? Y bueno, todo participa en el plan de salvación, pero cada uno en su lugar correcto. La fuente de la salvación es la gracia de Dios. El medio por el cual nosotros tomamos esa salvación es mediante la fe. Y el método que Dios escogió para darnos la salvación es la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús. Las obras también tienen su lugar. ¿Cuál es el lugar? Son la evidencia de que somos salvos. Cuando las obras vienen como evidencia de la salvación, entonces son buenas obras. El problema, el gran problema que tuvieron los judíos, los fariseos y nosotros hoy, el riesgo, el gran peligro, es que cambiemos de lugar a las obras. En lugar de considerarla como una evidencia de la salvación, las pongamos como un medio de salvación, o como un método de salvación, o como la fuente de la salvación. Entonces, cuando una persona se esfuerza en una obra para alcanzar la salvación, son simplemente obras de la ley, obras de justicia, obras que no le van a dar la salvación. Entonces, ¿cómo saber si mi obra es una buena obra, de la cual Pablo también habla en Efesios 2:10? Somos recreados para buenas obras, como resultado de haber sido salvados. Es la motivación. Esa es la gran diferencia. Y ya está bien claro, ¿no? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Así es. Y por medio de la fe, ahí es. está, mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, la dádiva de la salvación, inclusive la fe. Y no por obras para que nadie se gloríe, y porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese como resultado. El resultado. Quiere decir que quien nace en Cristo, quien vive en Cristo, naturalmente te ejercerá buenas obras, para buenas obras. Ese para es fundamental, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su lugar allí, ¿no? Y la gran confusión es cuando las personas colocan ese énfasis en otro momento de la necesidad de la salvación, ¿no? Así es. Yo puedo ver la misma obra. Veo dos hermanos en la iglesia. Pasa el diácono con la canastilla para recibir los diezmos y las ofrendas, y los dos hermanos ponen su diezmo. Los dos hicieron la misma obra, pero si vemos la motivación, uno dio su diezmo con toda gratitud a Dios por lo que el Señor le ha dado, con toda su fe, y tratando de ser fiel al Señor, entrega su diezmo. El otro hermano da su diezmo para que vean, que los demás puedan mirar que él es un fiel miembro de iglesia y que lo pueden nombrar como anciano de iglesia o le pueden dar algún cargo en la iglesia porque él es fiel. Lo hace para que lo miren. El otro lo hace por gratitud a Dios y porque quiere ser fiel al Señor. Uno lo hizo como obras de la ley, el otro lo hizo como buena obra, como resultado de la salvación y que ahora quiere ser fiel al Señor. Pero ¿quién sabe cuál es la diferencia? Solo Eso Dios. solamente está en el corazón. Y gracias a Dios no somos nosotros los que tenemos que juzgar. El que juzga es Dios. Y Dios sí sabe cuál es la motivación. Ahora, en relación a la creencia, Santiago 2:19 habla sobre la creencia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre creencia y fe? ¿Creencia es lo mismo que fe? Bueno, puede ser lo mismo, como puede ser también muy diferente. 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y no solo creen, sino tiemblan. La fe genuina es aquella fe que se va a manifestar en obras,
que va a afectar la vida, no solamente afecta el intelecto, sino afecta toda la vida. Esa es la fe genuina. Una fe falsa vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, el diablo no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Y también el diablo no se entrega a Dios. Entonces la fe es una acción de entrega también a Dios. Así es. Es una acción de entrega y es una acción de dependencia de Dios. No es una creencia intelectual. Ok, yo sé que Dios es Dios creador. Es una creencia. Y tal. Y el diablo sabe y cree también todo lo que nosotros... Y mucho mejor que nosotros. Pero hay un detalle, ¿no? No vive y no se entrega a Dios. Así es. Bueno, vamos ahora a la última parte de nuestra exploración del texto, que es la fe abundante. Hacer el bien es un ejercicio de la fe, entonces, ¿no? Así es. Cuando nosotros obramos y damos frutos, entonces se va ejercitando la fe. La fe va madurando y se va ejercitando a través de las buenas obras, pero como resultado de la fe, como resultado de la salvación. Cuando uno tiene fe, pero no pone en práctica esa fe, entonces la fe se va debilitando y va muriendo. Y eso es lo que Santiago está hablando, ¿no? Hubo seguramente en el contexto de Santiago, en el ambiente en el que vivía Santiago, muchos que solamente estaban alimentando una fe intelectual, una fe teórica, pero no estaban poniendo en práctica lo que Santiago anunció en el versículo 1:17, ¿no? En qué consiste la verdadera fe y la religión pura. Entonces, esa fe se va debilitando y va muriendo, y esa fe muerta no sirve de nada. Ahora, Abraham, ¿qué fue lo más importante? ¿La obediencia fue el elemento más importante en la vida de Abraham? Bueno, la fe y la obediencia van juntas, son inseparables, no se puede separar. La fe y la doctrina, la práctica y la doctrina van juntas. Si una persona solamente tiene la doctrina, la fe intelectual, pero no se manifiesta en una vida práctica, entonces de nada sirve. Y si una persona solamente practica, hace la práctica, pero no tiene el fundamento doctrinal, no tiene el fundamento bíblico, ¿por qué hace la práctica? Pues simplemente puede ser una mera emoción, simplemente es un estilo de vida que le gusta, ¿no? Pero entonces la pregunta era, ¿qué es primero en todo caso? ¿Qué es primario? ¿De dónde nace la obediencia? Si la obediencia es un resultado, entonces en la vida de Abraham lo más importante no era la obediencia, ¿no? Por supuesto, lo más importante era la fe. Abraham creyó, y como resultado de que creyó le fue contado por justicia. Y como creyó, él fue obediente al punto de estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Y habla bastante, ¿no? Romanos 4 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y no se debilitó, dice el versículo 19, en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y parece que la fe era un asunto fundamental, ¿no? Así es, a pesar que todas las evidencias físicas decían lo contrario. Pero Dios le había prometido que tendría una gran descendencia, y él estaba seguro que Dios cumpliría su promesa. Finalmente, lo más lindo de todo es que finalmente la fe produce alegrías, ¿no? Así es. Ellos esperaron a Isaac, que nació y fue el resultado de la espera, de la promesa de Dios, y ellos tuvieron fe en aquella promesa. Y finalmente nació Isaac, y el nombre Isaac significa sonrisa, ¿no? Quiere decir que nosotros estamos invitados a permanentemente sonreír, porque nuestra fe no es nuestra fe, ¿no? La fe de Dios en nosotros producirá grandes sonrisas, porque habrán resultados. Nacerán Isaac, ¿no? Isaac trae Isaac en nuestra vida. Así es. Vamos a pasar a la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestro diario vivir? Es importante fundamentar nuestras doctrinas en todos los textos que tenemos a disposición. No es solamente un texto, sino hay que explorar todos los textos de la Biblia que hablan de ese tema,
Y nuestra fe no se fundamenta en una palabra apenas, sino en toda la palabra de Dios. Esto es muy importante para poder aplicar en nuestros estudios, especialmente esos temas que aparentemente tienen doble explicación. En segundo lugar, nosotros también sabemos que nosotros necesitamos no solo saber algo de Dios, ¿no, Pastor Choroco? Así es, no es suficiente saber acerca de Dios. Lo que necesitamos es conocerlo a Él mismo. Y en la Biblia, la palabra conocer tiene una implicancia mucho más profunda de lo que nosotros le damos en el lenguaje usual, común y corriente. Por ejemplo, la Biblia dice que Adán conoció a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz un hijo. Ese conocer es más que un simple, hola, ¿qué tal? Ya te vi, ya te conozco. No, ese conocer implica una relación muy íntima, una entrega completa, una comunión muy íntima con Dios. Y unión plena, ¿no? Así es. Y el acto sexual era eso. Y nosotros tenemos que tener una entrega total de nuestras vidas a Dios, ¿no? Y cuando nosotros nos entregamos a Él, entonces nosotros vamos a experimentar la verdadera fe que Dios nos quiere colocar en el corazón, ¿no es así? Así es. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Si tú quieres ser enseñado, Dios te enseñará. Si tú quieres ser guiado por Dios, Dios te va a guiar. Él te va a llevar por las fuentes de aguas vivas, por caminos seguros, por pastos verdes. Como vimos en esta semana, fe y obras son realmente llevadas para hacer algo por los demás. No es solo para ti, porque la fe del corazón es para ejercer obras de justicia, de amor, de misericordia, de obediencia a Dios. Es siempre para otros. Por eso es que Jesús nos invita a ejercer la fe a través de las obras que serán una bendición para los otros. Dios está interesado en la fe que actúa, no en la fe que apenas piensa o siente para adentro, solo para mí. No importa cuán fuerte o cuán sinceramente sea tu fe, si no actúa, si no se interesa por los demás, si no se interesa por seguir el rumbo que Dios pone delante de ti, no tendría mucho significado. ¿Qué te parece si en esta semana podemos pensar en actuar? Porque la palabra creatividad en la lección tiene que ver con actuar. ¿Cómo podemos actuar? Una lección linda como la que hemos aprendido esta semana. Si no actuamos, puede quedarse en el camino. ¿Qué actuación tú quieres tener en relación a tu fe esta semana? ¿Te has puesto a pensar en eso? Vamos a orar por ello. Tal vez tendremos que actuar delante de nuestra familia. Tenemos que actuar haciendo el culto familiar. Tenemos que actuar tal vez dejando algunas prácticas muy comunes en la casa, televisión, internet. Actuar por la fe. Dios te va a llevar por lugares más relevantes. Tal vez si tú nunca le hablaste a tu vecino de que Dios es tu Salvador, que Dios es importante para ti, Dios te va a llevar por la fe a hacer lo que por tu cuenta no podrías hacerlo. Vamos a orar por esto. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra actuación que resulta de la fe que tú colocas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.